por ejemplo, el reporte de información a las supersociedades. Pero la contabilidad de costos en el marco de la contabilidad gerencial, que es donde se apadrina, está pensada básicamente para la toma de decisiones de la organización. Es decir, la información que reporta la contabilidad gerencial está pensada para el uso interno de la organización con el propósito de mantener su funcionamiento. Me explico. Cuando yo conozco a cabalidad el costo de mi producto de una forma certera, tengo el poder de negociar los precios en el mercado. Si no lo conozco, corro el riesgo de perder mi dinero o mi capital vendiendo por debajo de mi costo. Entonces, por eso la información es para el funcionamiento de la organización. Ahora sí, hemos enmarcado la importancia de la información a nivel interno, pero también es clave que este tipo de información sirve de soporte para crear la información financiera. Entonces, se convierte en un referente también para la información externa. Entonces, es clave entender que dentro del marco de la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial, los costos se convierten en una herramienta que permiten alimentar esos dos tipos de información. Habiendo ya afianzado y entendido que la contabilidad de costos apoya tanto a la contabilidad financiera como a la contabilidad de gestión, pero se enmarca en la contabilidad de gestión en la medida en que apoya las tomas de decisiones, ahora sí vamos a darle unos objetivos. Básicamente, el objetivo de la contabilidad de costos es conocer el costo de un producto. Mucha atención a esto. No es lo mismo conocer el costo de hacer un producto a conocer el costo de hacer 10.000 productos, porque cuando yo encuentro el costo unitario, lo que encuentro es un promedio de esos costos. Es mucho más exacto si conozco el costo de un producto y luego lo multiplico por tantos números de unidades haya producido. Con esta información, además, entonces la contabilidad de costos ayuda a fijar los precios y conocer el margen de utilidad. Para esto quiero hacer referencia a un texto muy conocido, se lo recomiendo, lleva por nombre La Meta, del profesor Goldratt, que tiene una idea muy fuerte sobre lo que son las organizaciones y cómo él mira la organización. Entonces, una premisa es que ninguna organización está hecha para perder dinero. Entonces, todas las organizaciones buscan tener utilidad. Es así como la contabilidad de costos se convierte en la herramienta que me permite llevar a la organización a ese fin, siempre tener utilidad. La contabilidad de costos como referente organizacional es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Cuando yo conozco el costo de mi producto y puedo compararme con mi competencia, puedo compararme con el mercado, puedo compararme con el exterior de mi organización, teniendo clara la información al interior de mi organización, me sirve de apoyo para tomar decisiones y hacer buenos negocios. Cuando una organización conoce de antemano su costo de producción, puede planear su producción, puede planear su manufactura y controlarla. No es lo mismo en una empresa manufacturera empezar un proceso productivo sin saber cuánto me cuesta hacer la camiseta, que empezar el proceso productivo conociendo de antemano cuánto me cuesta hacer una camiseta. Valga la pena destacar, esto me brinda a mí como empresario la posibilidad de mejorar mi posición en el mercado, porque voy a entrar a competir con información real de mi producto, no con estimados. Cuando yo como organización puedo obtener una información de costos certera y puedo desarrollar un histórico de esa información de costos, esta información se convierte en un referente para poder proyectar lo que necesita mi organización. Eso se conoce como presupuestos. Entonces, se convierte en la contabilidad de costos en un referente para poder llevar a proyectar mi organización. Por eso es de suma importancia. Esos son los objetivos de la contabilidad de costos. Parece extraño, pero las personas suelen usar indiscriminadamente el concepto de costo y gasto. Vamos a tratar de enmarcarlos posteriormente a este slide. Me explico. La contabilidad de costos tendrá una persona encargada de hacer esa información, que somos los contadores de costos.
Nuestro objetivo es manejar la información de la organización de tal forma que podamos conocer el costo de un producto, incluso por cada departamento, por cada espacio o por cada actividad del proceso productivo. Ese es el objetivo de un contador de costos, para que lo tengan en cuenta. A lo largo de esta presentación, de esta corta presentación, hemos hablado mucho de costos, gerencia financiera, y aunque el curso se llama contabilidad de costos, no hemos definido como tal qué es el costo. Entonces, a continuación, vamos a darnos un espacio para eso. Pues bien, la contabilidad de costos y el concepto costos se entenderán como las erogaciones o salidas de dinero que yo hago para el desarrollo de un bien o un servicio, con el propósito de que éste sea capitalizable. Hay que entender qué es capitalizable, que ese dinero que yo invierto a manera de costo me va a retribuir a mí cierto dinero a forma de utilidad que me permite a mí incrementar mi capital, llevarlo de un estado 1 a un estado 2 en incremento. Claro está que para eso tengo que desarrollar el bien o el servicio, conocer su costo, ponerle un precio por encima del costo, y esa diferencia es la que le ayuda a la organización a capitalizarse. Por eso me gusta un poco esta definición del decreto reglamentario 2649 en su artículo 39, porque es muy claro. Los costos representan erogaciones y cargas relacionadas directamente con la adquisición o producción de los bienes o la prestación de los servicios de los cuales un ente económico obtiene o obtuvo sus ingresos. Es claro entonces que los costos se asociarán a la parte operativa de una empresa. Entonces empezamos a notar una diferencia. Las erogaciones que se hacen para la parte no productiva, es decir, la administración, ¿qué será entonces? Bueno, vamos a tratar de acotar un poco más el concepto de costos para luego averiguar eso. Entonces, los costos son erogaciones de dinero de la parte productiva de la organización. Entonces, vamos a tratar de organizar un ejemplo. Si yo tengo un vigilante, un servicio de seguridad en la parte de mi almacén de productos en proceso, ¿eso será un costo o no será un costo? Evidentemente, si ese vigilante ayuda a que mi proceso productivo se desarrolle de la forma más adecuada posible, será un costo. Entonces, para asociarlo, el vigilante está en la parte productiva, por lo tanto es un costo. Segundo ejemplo, yo necesito los materiales para producir. Entonces, los materiales que están en mi bodega listos para producir serán un costo. Ahora vamos a tratar de entender la parte que no es productiva. Eso lo vamos a enmarcar como un gasto, pues es aquel que se consume a lo largo de un periodo, pero este no me representa ni me genera activo ni inversión dentro de la contabilidad de costos, claro está. Entonces, ¿qué pasa con una secretaria? La secretaria está en la parte administrativa y para mí representa un gasto. ¿Por qué? En la medida en que ella no transforma el proceso productivo, no le agrega valor ni existencia a mi producto. Entonces, las erogaciones que yo tengo por el concepto de secretaria no se me retribuyen a mí como utilidades. Por el contrario, un operario de máquina que transforma la tela en camisetas hace que mi producto exista como tal en el mercado, y ese sí me trae dinero de la calle a la organización. Es así como entonces el mercado, la calle, donde yo vendo mis productos, valoran el bien tangible o el servicio prestado, mas no tiene en cuenta la parte administrativa. Otra diferencia, entonces la administración se carga como un gasto, mientras que la producción se genera como un costo. Para eso, para entender un poco mejor esa dimensión, vamos a hacer una diferenciación entre costo y gasto. Entonces ya hicimos la principal y más fuerte, y es el área funcional. Los costos entonces harán parte del área de producción, mientras que los gastos
harán parte de la no producción, es decir, todo lo que no sea transformación del bien o prestación del servicio, como el mercadeo, las ventas, la administración y las finanzas. En cuanto a las características, la más importante de ellas, los costos son inventariables. Me explico, cuando yo hago un producto, vamos a continuar con el ejemplo de la ropa, este puede tenerse un inventario, una existencia en la cuenta 14. Por el contrario, los gastos no. Yo no puedo representar en una cuenta 14 la erogación que tengo por mi secretaria, por mi contador, por mi auxiliar contable. Muchos se enfrentan aquí a un cuestionamiento y es el siguiente: las empresas que funcionan por servicios no tienen inventarios, y es cierto, pero las erogaciones están asociadas a las personas que hacen el servicio. Entonces voy a poner a consideración un ejemplo del servicio de masaje. La señorita o el caballero que desarrollan los servicios de masaje de relajación se encuentran en un área distinta a la administración. Y si bien es cierto, su servicio no tiene la calidad de ser inventariable, sí el de ser recuperable. ¿Por qué? Cuando ellos prestan el servicio, el cliente retribuye a la organización con dinero que cubre el costo de la prestación del servicio del masaje y además ayuda a cubrir los gastos de la administración. Entonces ahí hay una pequeña contradicción, pero espero haya obtenido claridad con este ejemplo. Con relación a las cuentas, aunque las NIF no nos atan a un catálogo de cuentas como tal, es más, podríamos generar una codificación independiente para cada organización. Hay muchas organizaciones que mantienen ese esquema con el PUC anterior. Entonces, aquí hay una diferencia con base en las cuentas establecidas en el decreto anterior, que es: las cuentas de costos se contabilizan por las 6 y las 7 y las cuentas de gastos se contabilizan por la cuenta 5. Bien, ya hemos hablado de las diferencias de los costos y los gastos. Ahora vamos a tratar de entender algunas semejanzas. La primera y más obvia a la vista contablemente es que los dos conceptos, tanto costo como gastos, son de naturaleza débito. La segunda es que los dos conceptos tienen un impacto directo en el estado de resultados. Vamos a destacar esas dos por ahora. Ya habiendo hecho este pequeño recorrido por lo que son los costos y los gastos, vamos a tratar de entender cómo se componen. Descartes menciona que para entender una cosa tengo que conocer sus partes para poder estructurarlas. Entonces básicamente vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué se conoce el costo de un producto? Es la acumulación de varias cosas. Primero tenemos los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Más adelante trataré de dar una pequeña explicación sobre cada cosa. Pero, aunque no está en su texto guía, otros referentes que me gustaría dejar aquí en este video a colación es que hay nuevos docentes que se han preocupado por la aparición de nuevos elementos del costo para salirnos del marco de la esquematización de que solo son los materiales, la mano de obra o el personal y los costos indirectos de fabricación. Por mencionarles algunos: los costos de la externalización o la tercerización. Voy a darles un ejemplo: la maquila y el outsourcing. No son ni material ni personal. La maquila, cuando yo le encargo a un tercero el desarrollo de un bien específico para mi producto. Por ejemplo, de las camisetas que hemos venido trabajando, envío a una empresa especialista en hacer etiquetas. O no son directamente relacionados con el personal los de outsourcing. ¿Qué es un outsourcing? Cuando yo reconozco en otra empresa un servicio especializado para que ellos desarrollen mi producto. Ejemplo, hay una empresa especializada en hacer bordados, servicios de bordado. Entonces yo le doy todos los insumos y ellos ponen la capacidad del bordado. Otro ejemplo son los costos de la calidad. ¿Qué es el costo de la calidad? Son muchos elementos. La calidad es un aspecto muy grande a tener en cuenta en el proceso productivo, y eso tiene ciertas erogaciones que no podrían embarcarse como un material ni como un personal. Entonces hay docentes que se han preocupado por tratar de categorizar en una nueva taxonomía los elementos del costo.
O por ejemplo, los costos medioambientales. Muchas empresas generan graves afecciones al medio ambiente y por tanto deberían tenerlos en cuenta dentro de su esquema productivo, para darles un abrebocas al respecto. Ahora bien, vamos a tratar de abordar cada elemento. Los materiales. Entendamos por los materiales como la parte tangible del proceso productivo. Es aquello que yo puedo tocar y manipular. ¿Cómo hace un contador de costos para encontrar el valor de un material? Entonces tenemos dos herramientas, que son los inventarios, y estos podrán ser de dos tipos. Me refiero a dos formas cuando digo dos herramientas: el inventario periódico y el inventario permanente. Como ustedes saben, el inventario periódico es aquel que no se realiza permanentemente y que me da el saldo del inventario, haciendo una comparación entre mi inventario en un tiempo 1 versus mi inventario en un tiempo 2. Y el inventario permanente es aquel que me da el saldo adecuado del inventario día a día. Para eso hay unos métodos de valoración que yo supongo ustedes conocen: el método Webs, el método PEPS y el promedio ponderado, que se desarrollan a través del uso de la tabla Cardex. Para tener en cuenta la NIC 2, recomiendo que la revisen. La NIC 2 explica el manejo de los inventarios en una organización y cómo esto se asocia al costo, se preguntarán ustedes. Pues bien, la NIC explica que el costo de un producto no solo es el valor de adquisición del producto, sino todas aquellas erogaciones en las que incurre una organización para poder tener ese producto a disposición. Voy a usar un ejemplo un tanto exagerado. El cobre es de los elementos más costosos. Chile es el principal productor de cobre en el mundo. Entonces, una compañía colombiana ubicada en una zona franca desea traer 1 tonelada de cobre desde Chile. Esa tonelada de cobre cuesta $700,000. Transportar el cobre cuesta $200. Asegurar el cobre, porque es un elemento que se puede robar con facilidad puesto que vale mucho en el mercado, cuesta $100,000. Es así como el costo de la adquisición total de la materia prima para la empresa que requiere este insumo en Colombia es de $1 millón. Lo que quiero significar con esto, entonces, es que a la empresa no solo le cuesta el bien, sino todos aquellos elementos y demás relacionados para tener a disposición y uso el bien o la materia prima o el insumo para poderlo transformar. En el caso de esta empresa tuvo que incurrir en más erogaciones que le permitieran tener el elemento que requería para la producción. Esta es entonces la relación de las NIC con el manejo de los costos. Quiero aclarar que esto ya estaba en el decreto reglamentario anterior vigente en Colombia, que ustedes ya conocen. O sea que las NIC acoplan esta parte con nuestro decreto anterior. La mano de obra. Es muy común encontrar en los libros de texto el término mano de obra, pero hay dos profesores que a mí me gustan mucho, Carlos Augusto Rincón y Fernando Villarreal de la Universidad del Valle, en su texto Costos 1, explican por qué este concepto ha cambiado. Ya no es mano de obra, sino personal, porque ya no requerimos solo personas que sepan hacer, sino también que sepan pensar. Ya no necesito solo su obra, su hacer, sino que requiero que la persona sea íntegra dentro de un cargo. Es así como el concepto ha empezado a evolucionar para ya no ser mano de obra, sino personal. Igual hay muchos textos que todavía conservan el término mano de obra. ¿Cómo valoro yo una mano de obra o el personal? Haciendo uso de la nómina. Entonces, creo que para ustedes también es claro el desarrollo de la nómina. Para eso voy a hablar de la NIC 19, beneficios a empleados, que indica que el costo de los empleados no solo es el salarial, sino todas las cargas prestacionales y demás erogaciones que yo tenga para poder tener al trabajador a mi disposición. Entonces, también acorde con el decreto reglamentario anterior, el valor del salario no solo será el pago que se le hace al empleado, sino todo adicional. Ustedes ya conocen las adiciones: salud, pensión, vacaciones, primas, cesantías, todas las obligaciones de ley, incluso las extralegales, porque hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen primas con mejores beneficios.
Un ejemplo de ello en Colombia es el sector bancario. Casi todos los bancos tienen primas por un salario completo. Entonces, ese es un costo para ellos en términos de su operatividad. El siguiente elemento a analizar son los costos indirectos de fabricación. Para estos tendremos una unidad completa porque su tratamiento es muy especial más adelante, pero como un abrebocas, si existen unos costos indirectos, quiere decir que hay otros costos que son directos. Entonces, los indirectos tienen estas características. Primero, no existe una relación clara y directa con el proceso productivo, y segundo, no se pueden medir con exactitud, se calculan. Voy a tratar de poner dos ejemplos para poner el contexto en general. Cuando yo tengo una operaria de máquina directamente transformando la materia, ella está con un contacto directo en el proceso productivo. Si ella para, mi proceso productivo para. Entonces ese será un personal directo. Miren, operaria que transforma la tela. Si yo en el estado o en la bodega donde tengo la producción, tengo una persona encargada de hacer aseo, porque digamos que el desperdicio de tela es muy abundante y necesito tener limpio el espacio, entonces esa persona que hace aseo no tiene un contacto directo con la producción. Es así como esta persona se puede marcar como un personal indirecto. Sucede igual con los materiales. Por ejemplo, si yo hago sillas y las sillas se forran, puedo conocer con exactitud la tela que consumo para el proceso productivo, pero no puedo conocer con exactitud la cantidad de pegante que consume cada silla para poder anexarle la tela, a menos que esto se haga con una máquina que me indique la cantidad de mililitros que usa cada silla. Pero entonces las empresas colombianas no viven en esta sofisticación, no tienen elementos que les permitan medir eso de una forma exacta. Por lo tanto, lo tomaremos como un indirecto. Miren que dejé abierta la oportunidad a que ciertas empresas que puedan medir sus indirectos los puedan tratar como directos. Pero como les dije, más adelante vamos a tener una unidad completa para entender este fenómeno. Ahora bien, vamos a tratar de analizar ciertas categorías de los costos. Entonces, para tratar de entender cómo se pueden categorizar. Entonces, la primera forma en la que los vamos a clasificar es según su relación con la producción. La segunda, según su relación con el producto, que es la que acotamos anteriormente. Y la tercera es según su relación con el precio de venta. Vamos a abordar la primera, que es según su relación con la producción. Así entonces, los costos podrán ser fijos o variables, dependiendo de la producción. Voy a poner un ejemplo para acotar los costos fijos. El arrendo. Cuando yo pago un arrendo por el establecimiento en el que trabajo, ese valor no cambia, sino en largos periodos de tiempo cuando el contrato requiere un incremento. Pero para poner un ejemplo, si yo pago en el mes de enero 1.000.000 de pesos y mi contrato no tiene vencimiento, es seguro que el mes de febrero voy a seguir pagando de arrendo 1.000.000 de pesos. Ahora sí, haga yo una unidad o 1.000.000 de unidades, voy a seguir pagando el mismo 1.000.000 de pesos. Costos fijos. Para entender los costos variables, estos sí cambian con el volumen de producción. Ustedes notaron en el ejemplo anterior, yo mencioné que con una unidad pagaba 1.000.000 de pesos de arrendo. Con 1.000.000 de unidades, o con 10.000 unidades, o con 5.000 millones de unidades, voy a seguir pagando el mismo 1.000.000 de pesos de arrendo. Los costos variables no, cambiarán dependiendo del número de unidades que yo haga. Es así como si yo hago una camiseta que consume 1 metro de tela. Cuando haga 10 camisetas voy a consumir 10 metros de tela. Cuando haga 20 camisetas voy a consumir 20 metros de tela. Cuando haga 1.000.000 de camisetas voy a consumir 1.000.000 de litros de tela. Es así como progresivamente, conforme aumenta el número de unidades, me va a incrementar el costo por cada número de unidad, para entender los costos variables. Ahora sí hay otra categoría, los costos mixtos. Estos tienen una particularidad, y es que tienen una parte fija y una parte variable. Y se me ocurre un ejemplo muy común, salido un poco de la parte productiva, porque en la parte productiva casi no he podido encontrar un ejemplo. Pero todos hemos hecho uso de este servicio, que son los taxis. Los taxis tienen un taxímetro. El taxímetro me indica ya una parte fija solo por subirme al taxi, que es la cuota mínima.
Cuando paso cierto tope, me empiezan a cobrar conforme corra el taxímetro. A manera de cultura general, un taxímetro corre un punto cada 80 metros o cada 80 segundos que el carro está quieto, y eso va adicional como costo variable. Entonces la parte fija sería la cuota básica, y conforme corre el taxímetro sería la parte variable. Es así como pueden ser costos mixtos, según su relación con el producto. Como les indiqué anteriormente, este tratamiento se da dependiendo de la cercanía con el producto. Es tanto así que los costos indirectos los trataremos más adelante en una unidad, vuelvo y reitero, pero voy a tratar de acotarlo un poco en esta diapositiva. Los costos directos tienen la condición de que tienen un tratamiento directo en la producción, mientras los costos indirectos no tienen un tratamiento directo con la producción. Con esa frasecita uno podría identificar varias cosas. Entonces, la pregunta que me suelen hacer a mí: ¿el señor del aseo o el señor vigilante o el señor supervisor son costos directos o indirectos? Entonces ustedes tendrán que hacer la siguiente relación. Ellos tienen a su cargo un contacto directo con la producción. No lo tienen. Por el contrario, la persona que opera las máquinas o la persona que se encarga de transformar como tal la materia prima, es decir, si esa persona deja de trabajar, el producto no existe. Entonces esa persona tendrá una condición directa de relación con la producción. Por eso se conoce como directo. Más adelante, en el tema o en la unidad de costos indirectos, abordaremos más ampliamente. Por último, tenemos la relación con el precio de venta. Entonces, digamos que estas son una serie de fórmulas que me permiten a mí entender el costo en relación al precio de venta. Primero, el costo total. El costo total comprenderá la sumatoria de todas las erogaciones en las que yo incurro para que el producto exista. Aquí tenemos a manera de ejemplo una empresa agropecuaria. Entonces, serán todos los costos y gastos en los que el campesino haya incurrido para que su producto exista. Bueno, aquí tenemos las fórmulas de cómo podríamos construir ese costo total. En los dos primeros puntos, el primero, el costo total, serían los costos fijos y los costos variables, más los gastos fijos y los gastos variables, si hay el caso. En segunda instancia, para encontrar el costo total, sumaríamos los costos de la producción, los gastos de operación y los gastos de no operación. Es decir, sumaríamos los costos, que ya sabemos que son de producción, los gastos, que son de administración, para poder conocer el costo total de la organización. Así, para conocer el costo de una unidad, dividiríamos el costo de toda la producción entre el número de unidades producidas. Bueno, espero que este video haya hecho